Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 27 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Las informaciones pasan por lo ocurrido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano más alto de esta institución. Se debatió nuevamente sobre la crisis en nuestro país, utilizando como antecedente los hechos ocurridos durante el fin de semana, cuando Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, hicieron todo lo posible para impedir el ingreso de ayuda humanitaria tan necesaria en nuestro país. La propuesta de la discusión la hizo Estados Unidos. Había una resolución que era conocida desde la semana pasada, donde se planteaba la necesidad del ingreso de estos insumos, pero también se abogaba por un proceso político que llevara a elecciones libres, justas y creíbles en nuestro país, es decir, una transición a la democracia. Vimos la discusión, la posición de Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, en contraposición de la declaración que ofreció el embajador de Rusia. Francamente veíamos allí y recordábamos aquella época de la Guerra Fría. En todo caso, quedó clara una cosa: Venezuela atraviesa una profunda crisis en este momento y sin duda la ayuda humanitaria es necesaria, tanto que este embajador ruso, Vasily Nevencia, confirmó que enviaron 7 toneladas de medicamentos a nuestro país, no 300 toneladas, por cierto, como había dicho anteriormente Nicolás Maduro. Lo hemos comentado en este espacio: el poder miente cuando dice que no miente. Esto es una frase de Václav Havel. Lo cierto es que, entre otras cosas, se planteó la preocupación sobre el regreso de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional, a nuestro país. Él ayer grababa un mensaje donde dejaba clara su posición, advertía que sí, que va a volver, que no había asumido esa responsabilidad para ejercer su cargo desde el exilio, desde el exterior, y hablaba de medidas contundentes que se han puesto sobre la mesa, que se activarían en caso de que intenten detenerlo o algo incluso peor. Insistimos, ayer el propio representante de los Estados Unidos expresaba esta preocupación ante las potencias del mundo reunidas en el Consejo de Seguridad y el resto de los asistentes. Para hablar acerca de estos temas y el telón de fondo de la crisis que continúa, que avanza, más allá del intento de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria o incluso el asesinato de indígenas, de ciudadanos en las fronteras de nuestro país, la detención de otros tantos y la cantidad de heridos que dejó la acción de cuerpos de seguridad, de colectivos y de presos en Venezuela. Saludamos en la línea telefónica a Ángel Alvarado, es la economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, como siempre. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer también estar a esta hora con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Yo le pedí una primera reacción en torno a este mensaje grabado del presidente encargado Juan Guaidó, informando al país sobre su regreso a Venezuela. La preocupación sobre su seguridad ayer fue expuesta en el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, este es un momento de mucho coraje para todos, por supuesto para Juan Guaidó, por supuesto. Lo que se vio en la frontera fue algo dantesco el fin de semana, pero bueno, lo que hemos visto es un pueblo comprometido con la libertad, con la liberación, con el fin de la usurpación, y creo que eso es una fuerza muy grande que nos impulsa a Juan Guaidó y a toda la Asamblea Nacional para seguir luchando, para ver las debilidades, que es un régimen sumamente débil, que solo tiene como apoyo al régimen cubano. Cada vez eso queda más evidenciado. Es un pequeño grupo el que sostiene a Nicolás Maduro, y nos puede pasar como aquellos que cuando ven en retrospectiva las dictaduras
piensan que no sabemos lo cerca que estamos, lo débil que es el régimen. Así que el llamado a todos es a no tener miedo, a seguir movilizados, a seguir luchando por la liberación de Venezuela. Y por supuesto el ejemplo de Juan Guaidó tiene que ser un aliciente para todos, para vencer ese miedo que es paralizante y que es gran parte de no de la apatía, sino que impide en definitiva la liberación. Así que el llamado a no tener miedo, a seguir la lucha y seguir ese ejemplo de Juan Guaidó, que también está desafiando pues a la dictadura. A no tener miedo, tenemos justo el mensaje, breve mensaje que grababa y difundía ayer el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informando sobre el regreso a nuestro país, amén de las amenazas que nos hablan de su posible detención o incluso otras acciones en su contra. Lo escuchamos, diputado, yo quisiera su comentario. Venezuela, vamos bien. A la reunión del Grupo de Lima siguieron otras reuniones que deben llenarnos de ánimo y que forman parte de la estrategia que seguiremos los próximos días. Somos reconocidos por las principales democracias del mundo, mientras que el usurpador no es sino un hombre cada vez más solo y más desesperado. Ahora detiene, roba y deporta periodistas. Además, varios de los soldados que han abandonado al usurpador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. En los próximos días, desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto. Están enviando un audio también en los próximos momentos con pasos a seguir en este proceso. La esperanza nació para no morir. Vamos bien. Diputado, su comentario, además, ¿cuáles son esos pasos a seguir en este proceso? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo con Juan. Maduro se mostró aislado, está aislado internacionalmente, prácticamente completamente aislado. Todas sus acciones han sido sumamente torpes. Impedir la entrada de ayuda humanitaria es un crimen contra el pueblo, que todo el mundo vio, que quedó en evidencia, quedó en flagrancia ante el mundo, no solo él, sino cómo operan. 20 heridos de bala, yo estuve en San Antonio, 20 heridos de bala, veamos, a cada minuto llegaban heridos al hospital de San Antonio, donde al final nos replegamos un grupo de diputados. Y luego están la cantidad de deserciones que están ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional, que no es un hecho pequeño, y que puede ser pues el desencadenante, la punta del iceberg de toda una deserción, dejando aún más solo a Nicolás Maduro. Pienso que nosotros estamos haciéndolo todo dentro del marco de la ley, dentro de la Constitución, y están allí las soluciones que vamos a seguir para resolver este problema, el tema de la usurpación y en el derecho internacional. Así que las próximas medidas, hoy en la Asamblea va a haber un debate importante sobre lo que ocurrió el fin de semana, y también se va a introducir un punto sobre la protección de activos. El fin de semana también supimos, mejor dicho, el día de ayer, se dio una noticia bien importante, que es que Citgo se separa de su casa matriz, que es PDVSA, con lo cual la administración de Citgo ya está en control de Juan Guaidó, de la administración de Juan Guaidó, cosa que yo creo que ha pasado un poco bajo la mesa y me parece algo fundamental. Son 14.000 estaciones de gasolina que tiene Citgo en los Estados Unidos, y que Luisa Palacio, en este caso, como presidenta de la institución nombrada por la Asamblea Nacional, no solo es reconocida, sino que ya tomó control de los activos y está operando. Entonces, esto son cosas que es un proceso, María Alejandra, y personas que ven esto como algo disruptivo, como escalones mecánicos de un día para otro. Esto no es así, esto es un proceso en el cual se van dando pasos, en el cual se va avanzando, y en el cual yo creo que ya nos embarcamos en este proceso. Los procesos son mucho más importantes que estas cosas disruptivas, y creo que bueno, todas las opciones están allí, están en la Constitución, y a la gente pues a veces piensa que la cosa es de ya para mañana. Pienso que eso no nos hace bien, forma parte de la estrategia del mismo régimen. Fíjate que Rómulo Gallegos decía que el venezolano es presumido y pesimista. Nosotros no podemos ser presumidos en este momento, pensar que esto está listo, hay que lucharlo, pero tampoco podemos ser pesimistas de pensar que esto es imposible. Esto es un proceso que va bien, que estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que seguir trabajando duro hasta lograrlo. Diputado, cuando usted dice todas las opciones están allí en la Constitución, se refiere al artículo 187, tan
debatido. ¿Cuál es la posición de su organización, o al menos la suya personal, al respecto sobre la posible uso de efectivos militares extranjeros? Ayer hubo opiniones encontradas. La mayoría de los países en el Consejo de Seguridad no están por la labor de una iniciativa de esta naturaleza, a pesar de que el presidente encargado ha utilizado justo esa frase: todas las opciones están sobre la mesa, al igual que los Estados Unidos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, lo que hemos dicho siempre, nosotros no nos vamos a salir de la Constitución, lo que te venía diciendo, todo lo vamos a hacer en el marco de la Constitución, y allí están las soluciones a los problemas de Venezuela. Yo estoy del lado de la Constitución, yo estoy del lado del artículo 333, y allí todos nosotros hacemos todo el esfuerzo para poder restituir el orden democrático. Así que, digamos, está claro, allí en la Constitución nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, para restituir el orden constitucional de Venezuela, y nosotros no nos vamos a salir de allí en ningún momento. Entiendo es que sí, que cuenta con el apoyo de los parlamentarios, esta posibilidad que todavía no se ha discutido, pero que habla de la activación de los extremos del artículo 187. Bueno, no son los extremos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esto es un proceso en el cual allí en la Constitución nosotros vamos a encontrar la salida, la respuesta a la crisis que tiene Venezuela. Por ahora estamos en un proceso que ha comenzado en el llamado a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional. Como te decía, hay una gran cantidad de deserciones en la frontera, hay un gran descontento. La Fuerza Armada, al menos en San Antonio, se retiró. Allí la represión estuvo en manos, o mejor dicho, el impedimento estuvo en manos de la Policía Nacional Bolivariana. Así que estas son señales de todo el proceso en el cual estamos andando. Creo que la gente no puede desesperarse, pensar que el 23 de febrero estaba planteado una solución definitiva de la usurpación en Venezuela, sino que es parte de un proceso que va andando y que va andando bien. Diputado, si me permite, tenemos un extracto muy pequeño de la intervención de Elliot Abrams, representante designado por Estados Unidos para hacer frente a la situación de Venezuela. Él tomaba la palabra ayer en el Consejo de Seguridad y se expresaba en los siguientes términos en torno a un posible diálogo con Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, el tema de la ayuda humanitaria, en respuesta, por cierto, al representante de Rusia. Escuchamos esta intervención y yo quisiera su comentario. Y pedimos que reconozcan el carácter del régimen de Maduro y que cuestionen el objetivo y el resultado del llamado diálogo con alguien que bloquea y quema los medicamentos y la ayuda humanitaria en vez de llevarla a los niños. Pregúntenle a Jorge Ramos de Univisión sobre el valor del diálogo con Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela necesita nuestra solidaridad, nuestra ayuda, para protegerles frente a este régimen malévolo. Tienen que entrar en democracia y reconstruir su país. Vamos a darle esta ayuda, esta solidaridad y esta asistencia. Muchas gracias. Mucho interés de conocer su opinión, diputado, en torno a estas declaraciones, porque el señor Abrams también recriminaba a Rusia por responder a intereses sencillamente económicos para justificar su posición. Le advertía al gobierno ruso que en las actuales condiciones no van a recobrar ningún dinero, incluso la cantidad de miles de millones de dólares que han invertido en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, precisamente lo hemos hablado muchas veces aquí en este espacio contigo. A China y a Rusia lo que más le conviene es un cambio de gobierno en Venezuela. Es la única manera que puedan cobrar y que puedan cobrar algo las deudas que asumieron, o que las deudas que adquirieron entre Nicolás Maduro o Hugo Chávez con Rusia y China. Es decir, pues aquí todos los planetas están alineados. La única manera de que todos ganemos, incluso estas potencias como China y Rusia, es que hay un cambio político en Venezuela. Nosotros hemos mandado señales muy claras a ambos países de que hay una disposición de trabajo de largo plazo, de intercambio comercial y de relación económica, siempre y cuando no nos impongan un modelo que no es un modelo democrático. Nosotros en Venezuela hemos hecho muchas veces, nos está planteado ir a un modelo chino, un modelo vietnamita, un modelo de libertad económica y control político. Eso no está planteado.
al igual que no está planteado ningún tipo de diálogo con Maduro, sino su salida. El único planteamiento, única negociación posible en este momento. Y a todo esto se ha llegado, María Alejandra, por un proceso en el cual se van agotando las vías. Y las vías hay que irlas agotando. Y forma parte del proceso político que estamos viviendo. Lo del fin de semana era una vía que había que agotar y demostrar ante el mundo que no solo no había una disposición de permitir la ayuda humanitaria, sino que de hecho en la calle y en el terreno tenía que evidenciar la situación. Así que todo esto va avanzando bien, pero tenemos que tener la fortaleza y el carácter para saber que no es fácil y que tenemos que seguir manteniendo la confianza en Juan Guaidó. Allí va a estar la vocería y hacia dónde van los pasos. Por eso no nos podemos adelantar con fórmulas, con decisiones, con opiniones que impidan o destruyan la estrategia que ha trazado y que en este caso mantiene la vocería de Juan Guaidó. Ahora usted dice, este proceso va bien y lo cierto es que la situación, me disculpará diputado, está igual o peor al 23 de febrero, con el agravante de que los insumos tan necesarios para aliviar, no para resolver, para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela se quedaron en Colombia, en Puerto Rico, en Curazao y en Brasil. Quisiera su comentario al respecto. La hiperinflación continúa desatada y en las actuales condiciones, bueno, nuestra economía es que sencillamente no es viable. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, pero eso no empezó el 23 de febrero ni hace un año, esto tiene ya mucho tiempo. Digamos que el colapso de la economía venezolana comenzó en el 2007 con las expropiaciones, las confiscaciones, las nacionalizaciones. Es decir, esto ha sido algo pues, que tiene mucho tiempo y que la ayuda humanitaria no iba sino a aliviar la situación. Nosotros no queremos que Venezuela viva de la ayuda humanitaria ni pretender que con eso vamos a resolver los problemas tan profundos que son estructurales. Aquí la solución al final es el cese de la usurpación. Ahora, esto era una medida de alivio para mucha gente que está muy necesitada. Entonces, la crisis, la hiperinflación, como tú bien sabes, ya tiene 1 año y 4 meses, y a la hiperinflación se le ha agregado en estos primeros 2 meses del año un colapso de la economía aún mayor. Todavía no hay una medición, porque esto, para medirlo, se requiere unos meses, tal vez en mayo podamos saber realmente el impacto que ha tenido estos primeros 2 meses del año, pero los números que ya tenemos en noviembre, diciembre, nos indican que hay un colapso de la economía aún mayor. Y todo esto son fuerzas motrices, fuerzas que tienen que empujar el cambio en Venezuela. Así que, pensar que el 23 de febrero se han resuelto todos nuestros problemas, aun cuando la ayuda humanitaria hubiese entrado, era pecar de expectativas demasiado altas. Diputado, ustedes hablaban de una hiperinflación que ya superaba 2.600.000% para enero, anualizada, quiero decir. ¿Qué información puede compartir con nosotros con relación a febrero? La inflación marcó casi 200% el mes pasado, ¿lo escuchamos? Bueno, mira, estamos cerrando ya, hoy es 27 de febrero, por cierto, 30 años del Caracazo, cuando un gobierno también mató a 600 personas por lo menos, y por supuesto un recuerdo al pueblo de Petare, donde hoy en las escaleras de la muerte va a haber una conmemoración a los 30 años del Caracazo, donde hubo esa masacre tan lamentable. No podemos olvidarla, y hoy los que están en el poder, que han tratado de abrogarse esa bandera, pues se comportan aún peor con lo que ocurrió con los Pemones en la frontera. No puedo dejar de pensar en estos 30 años del Caracazo el día de hoy. Fíjate, la hiperinflación venezolana ha tenido el encaje legal ha sido una vía, o mejor dicho, un mecanismo que el Banco Central ha ejercido, ¿no? Este encaje legal, yo he advertido muchas veces, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, nosotros vamos a tener en febrero una hiperinflación menor a la que vimos en enero, que fue se triplicaron los precios. Pienso que en febrero, aunque no se ha cerrado, hay una desaceleración de esa inflación, de la inflación que hemos visto, pero a un costo demasiado alto, que tiene que ver con la restricción del crédito, que ha generado un colapso, o mejor dicho, una implosión de la economía aún mayor. La economía está paralizada, hay una parálisis económica en la calle, y la gente sigue con un salario que es 5 veces menor al que tienen en Cuba, es de $5, ¿no? El nuestro, el de Cuba de $30. Así que, además ya oficial, ya no era como antes que el DICOM estaba, pues podías pensar que había un salario más alto.
Ese colapso se mantiene. Nuevamente la inflación de febrero que va a marcar un número menor que en enero, pero hay una victoria pírrica, ya que el costo es muy alto en términos de sistema bancario mucho más frágil, debido a la restricción del crédito que tienen debido a que es legal, y por otro lado las transacciones comerciales en el país prácticamente paralizadas, tanto pues que podemos ver muchas más quiebras en este primer trimestre del año debido a la manera como se pretende resolver la hiperinflación, que no resuelve la hiperinflación y destruye más la economía a través de ese encaje legal que restringe el crédito dramáticamente en la banca. Nosotros le hemos planteado una ruta muy clara de acceso al financiamiento internacional, una asistencia financiamiento internacional masiva y extraordinaria, y bueno, el gobierno sigue sin evidentemente esta opción no está planteada para Nicolás Maduro, pero es la manera como podemos resolver el problema lo más rápido posible y afectando a la menor cantidad de empresas, comerciantes y venezolanas en definitiva. Diputado, usted mencionó el 27 de febrero, yo le ruego permanezca unos minutos más, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, porque me parece muy valioso recordar lo que pasó en nuestro país en el 89. Si usted entra en la página del PSUV, por ejemplo, allí aparece una fotografía del expresidente Carlos Andrés Pérez, fallecido, y bueno, lo califican de genocida. Evidentemente, para el partido que acompaña a Nicolás Maduro no ha ocurrido nada en los últimos 20 años, mucho menos. Hacen referencia al asesinato de indígenas pemones, a lo que ha pasado en la frontera con Brasil, donde han declarado alerta por la cantidad de heridos de bala. Ayer veíamos algunas reacciones y testimonios y hablan de una situación prácticamente de conflicto armado. Yo quisiera ahondar en este tema del 27 de febrero porque ciertamente en aquella oportunidad los venezolanos salieron a protestar por la difícil situación económica y no hay ni punto de comparación con lo que nos ha tocado vivir hoy, año 2019. No conocíamos en Venezuela el fenómeno hiperinflacionario que sufrimos en carne propia. Si me permite, le rogaría permanecer unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para ahondar en este tema. Y usted menciona justamente la parroquia de Petare y las menos favorecidas, que son las que peor llevan esta crisis hoy día en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Nos acompaña el economista, diputado Ángel Alvarado. Él mencionaba este aniversario del 27 de febrero en nuestro país, que nos recuerda el caracazo que se produce, en el marco también de una crisis, pero que no tiene punto de comparación con lo que ocurre hoy en Venezuela. Incluso los índices de pobreza eran inferiores a lo que tenemos hoy. No sabíamos acerca del fenómeno hiperinflacionario, no habíamos sufrido jamás de una situación así. Más de 2
2.000.000%. Es una situación prácticamente irreal, pero muy cierta, que ocurre en Venezuela. Diputado, yo quisiera su comentario porque, entre otras cosas, ayer deportan a un periodista mexicano-americano, Jorge Ramos, porque, decidió confrontar a Nicolás Maduro con el testimonio de venezolanos que hoy comen de la basura. Imagen que nos ha tocado dolorosamente ver probablemente a quienes, estamos en Venezuela cuando uno va por la calle y sobre todo en las zonas populares. Quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, insisto, comparando la situación con lo que vivimos en el 89 en nuestro país, hace 30 años. Lo escuchamos. Sí, bueno, nuevamente, como tú bien dices, no hay punto de comparación. En aquel momento la economía venezolana vivía pues la escasez, vivía una inflación, vivía una devaluación sumamente profunda, la producción petrolera estaba en el piso, el país estaba endeudado, con retraso de pagos. Ya se parece mucho la situación, pero la magnitud de la crisis era mucho menor, como tú bien dices, ¿no? Ahora, el ser humano siempre funciona en el margen, ¿no? Siempre funciona, el ser humano al final reacciona cuando hay cambios bruscos en su calidad de vida, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió ese día cuando en Guarenas la gente no tenía para pagar el pasaje. En aquel momento había unidades de transporte, ahorita no hay unidades de transporte, pero fue cuando esa persona, ese lunes 27 de febrero, se dio cuenta que no había cobrado aún porque faltaba un día y no tenía posibilidad de afrontar el nuevo incremento del pasaje. Y creo que mi reflexión frente al Caracazo, hoy que cumplimos 30 años, y frente a la situación que vivimos hoy, en la cual el pueblo con tanta hambre no puede levantarse, porque cuando los pueblos se rebelan es porque tienen comida. Cuando los pueblos están muriéndose de hambre no tienen ni siquiera la fuerza para rebelarse, que es lo que ocurre actualmente en Venezuela. Creo que ambos momentos, y creo que una reflexión para la clase política, es que el centro de la política pública tiene que ser el hombre, la persona concreta. El político no está en el poder para mantenerse en el poder o para desconectarse del pueblo, o para con soberbia estar viajando por el mundo. O sea, creo que o sentirse líderes mundiales. El que está en política está para servir a la gente. Y el gran reto que se tiene en este momento, y que hemos asumido en Plan País, es que nuestro centro tiene que ser la persona humana concreta, la mejora personal de la gente. Y por eso, tal como está concebido, lo que se busca es la mejora lo más rápido posible de la calidad de vida del pueblo venezolano. A veces, economistas, estamos muy obsesionados con los índices, con bajar la inflación, con cerrar el déficit fiscal, con tener un tipo de cambio en alguna meta, o simplemente otros están únicamente obsesionados con mantener el poder. Creo que ambas visiones son completamente erradas y por eso nosotros no podemos desconectarnos del pueblo, mantenernos en conexión con la gente, que va a ser la única manera de que esas reformas puedan ser exitosas en el futuro. Creo que, podemos hablar muchísimo sobre el Caracazo, sobre la circunstancia histórica en la que se llegó. Podemos hacer un programa especial, si quieres, sobre el tema. Lo que no podemos dejar es pensar que eso no ocurrió. Eso sí ocurrió. Eso está allí, eso está clavado en la memoria. Hoy, por ejemplo, en el barrio José Félix Rivas y barrio Unión, en Petare, van a ir a las escaleras de la muerte a hacer una vigilia. Allí hubo una masacre tremenda de personas. Y eso también quedó grabado en la mente de la gente. Mucha gente todavía en Venezuela, sobre todo en las zonas populares, no sale a protestar porque son reprimidos violentamente. Hace 30 años con el Ejército Nacional y hoy con el PAE. Pero es la misma situación. Al final no se escucha la voz del pueblo, la voz de esa gente que tiene hambre, que vive en la miseria y que el Estado venezolano pues reprime de manera tan brutal que los mantiene callados a pesar de que sus estómagos siguen sonando cada noche. Gracias, diputado Ángel Alvarado, por atendernos, acompañarnos como siempre, economista. Él forma parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y se suma a nuestra mesa de debate Marianela Herrera. Ella es médico, profesora de la Universidad Central Sendes y forma parte del equipo de la Fundación Bengoa. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Pues tomando en cuenta lo que acabamos de hablar con el diputado, le pedí una primera reflexión de su parte sobre esta fecha, el 27 de febrero. Lo saco a colación porque incluso cuando su equipo y otras universidades presentaron la encuesta de condiciones de vida, entiendo que esta semana habrá información actualizada, siempre se hacía la comparación, justo, por ejemplo, con los índices de pobreza que había en el 89, no sé si fue el primer año cuando se hizo esta encuesta. Le pediría una
primera valoración de su parte y la evolución de la crisis social en nuestro país. La escuchamos. Sí, fíjate, María Alejandra, en el año 98, cuando se hace la primera encuesta social y la última por unos buenos cuantos años, periodo largo por demás sin monitorear esta realidad, se tenía aproximadamente un 47% de pobreza general, lo cual ya sonaba muchísimo, sonaba extraordinariamente alto. Cuando se retoma a través de la encuesta de condiciones de vida en COVID, pues realmente había un tema importante de no solamente no había disminuido la pobreza, sino que había aumentado y bueno, esto contradecía todo lo que se había dicho de que había reducción en niveles de pobreza, que había bienestar en la gente. Y es distinto cuando te refieres a un número, cuando la estadística es la que habla. De tal manera, pues, que al día de hoy, lo que ha pasado es que esta crisis ha sido una crisis de instalación lenta. Además, muy difícil de medir porque ha sido de una instalación desigual, con muchas inequidades y muchas brechas que se han suscitado en los diferentes lugares y áreas geográficas del país. Entonces, para los últimos resultados preliminares en COVID 2018, que fueron presentados ya a finales de noviembre de 2018, se encuentra, ¿verdad?, que había una necesidad de abordar la pobreza, no solamente desde el punto de vista de línea de pobreza, porque la línea de pobreza ya nos dijo que el 94% de los venezolanos no puede pagar los insumos básicos, ni de su alimentación ni de servicios. Entonces, desde ese punto de vista, literalmente todos somos pobres, ¿no? Si yo me pregunto, si yo veo cuánto gano yo como profesora de la Universidad Central o lo que gane con lo que sea, nunca con este proceso interinflacionario me va a dar suficiente para alcanzar lo básico. Y además se aproxima uno a la pobreza multidimensional porque están ocurriendo fenómenos que es importante evaluar y medir. Es decir, la gente que ya tiene que vender un bien para poder comer, la gente que tiene un gran educativo que no puede pagar lo básico, entonces tiene gente con un muy buen nivel educativo en condiciones de inseguridad alimentaria. Entonces así es como estamos al día de hoy. Lo grave de la situación, profesora, y usted me corregirá si me equivoco, es que detrás de estos números hay personas, hay vidas. Si me permite, vamos a reponer un extracto de esta grabación que tanto molestó a Nicolás Maduro, que provocó la detención, la requisa y posterior extradición o deportación del equipo de Univisión que estaba en nuestro país para, entrevistarlo. Se trata de un video en el cual Jorge Ramos, periodista mexicano-americano, interpela a unos jóvenes que están literalmente comiendo de la basura. Escuchamos el testimonio que él recogió, que molestó tanto a Nicolás Maduro, y yo quisiera su comentario. Hay que cambiar de presidente, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves? ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. ¿Qué dice Marilena Herrera? Bueno, es una lamentable escena que estamos viendo a diario, de manera cotidiana. La gente, lamentablemente, hasta se acostumbra a ver esta situación y ya vemos, por ejemplo, como grupos de gente aceptan dentro de lo que pudiera ser normal el consumir y tienen hasta estrategias desarrolladas para poder comer de la basura. Y por supuesto esto es terrible. Esto no tiene
tiene descripción, porque además tú sabes que el hombre tiene como varias dimensiones, y una de ellas es la dimensión emocional, ¿no? La dimensión del corazón, de lo que tú sientes. Y por supuesto esto es un elemento sumamente fuerte que además tiene que ver con la dignidad y con las barreras que tú tienes que vencer para poder aceptar lo que está ocurriendo. Tú te imaginas lo que tú tienes que aceptar para comerte algo que huele mal, para comerte algo que está descompuesto. O sea, son muchas las barreras que tú tienes que superar en ese afán de satisfacer tu apetito. Dos inquietudes, profesora. Una, ¿qué impacto tiene o va a tener para las generaciones futuras esta situación? Evidentemente, comer de la basura no es saludable y nos ha tocado ver, a familias enteras en esta situación, incluso los más pequeñitos. Y en segundo lugar, ¿qué le pasa a usted por la cabeza? Y ya apelo a su experiencia como profesional, como venezolana, argumentos como los que escuchamos ayer en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, de gobiernos como Cuba, advirtiendo que en Venezuela no hay crisis humanitaria. La escuchamos. Bueno, fíjate, las consecuencias en términos de salud las podemos ver de manera inmediata. La cantidad de gente sufriendo de enfermedades por contaminación, que no es otra que la contaminación de alimentos, es altísima. Uno nada más que tiene que ver, que escuchar los comentarios de los colegas que están en las emergencias para darse cuenta de ello. Y lo otro es que, por supuesto, si tú tienes que comer de la basura, es porque en tu hogar no hay insumos para preparar una comida digna. Si los niños, sobre todo los que están dentro de los primeros 1000 días de vida, están expuestos a eso, bueno, ya tienes por allí, por adelantado, el mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades crónicas, la exposición a déficits cognitivos que tienen y que vamos a tener que luchar con esto en la nueva Venezuela, porque habrá que disponer de programas de beneficiarios para atender estas discapacidades. Y con relación a aquellos que niegan la crisis humanitaria, ¿qué responde usted, profesora? Bueno, no hay manera de seguirla negando. Es algo que tú puedes observar a diario, que lo puedes ver en la cara de la gente. Hay un dolor, una expresión que ya te dice mucho. Y si nos vamos a las estadísticas, bueno, lo que decía en COVID respecto a la pobreza, ya lo dijo todo. Entonces, esto es un gran impedimento al negar la crisis humanitaria, porque quienes trabajamos en política pública, el primer paso para resolver un problema público es aceptar que se tiene un problema. ¿Cuál es el problema que vas a resolver si ni siquiera aceptas que tienes uno? Entonces, por allí es la gravedad del asunto. No se entiende que hay una crisis humanitaria y entonces, en consecuencia, no se adoptan las medidas necesarias para superarla. Gracias a la profesora Mariela Herrera por atendernos, acompañarnos. Ella es profesora de la Universidad Sendes y de la Fundación Bengoa. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Por cierto, esta crisis en todos los órdenes también se traduce en problemas serios con los servicios públicos, la falta de alimentación. A la falta de alimentación hay que sumar la falta de acceso a agua potable. Desde ayer los vecinos de varias parroquias de Libertador nos escribían en redes sociales que no tienen agua y esta situación va a durar, va a permanecer en el tiempo. Hidrocapital informaba que este miércoles 27 de febrero va a realizar la parada general del sistema TUI 2, que tendrá duración de 36 horas. Durante la jornada programada permanecerá suspendido el servicio de agua hacia los sectores del municipio Libertador. Y lo cierto es que, se hace este anuncio, pero ya hay problemas serios de agua potable. Ojalá los funcionarios que están allí lo resuelvan al margen de la negación sobre la profundidad de la crisis que existe en nuestro país. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, se suma a nuestra mesa de debate la economista, profesora, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Sari Levy. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Hoy es 27 de febrero, recordamos lo ocurrido en el 89 y bueno, conversando con nuestros invitados, llegamos a la conclusión que la crisis de aquella época
no tiene ni punto de comparación con lo que nos ha tocado vivir hoy. Estamos atravesando una emergencia, algunos hablan de emergencia humanitaria que todavía Nicolás Maduro y sus aliados insisten en negar. Le pediría una primera valoración de su parte sobre este tema. ¿La escuchamos? Sí, efectivamente, la situación económica venezolana para febrero de aquel 27, donde vivimos el llamado Caracazo, no se parece en lo absoluto a la tragedia que hoy tenemos. En aquel momento hablábamos de una situación, de un pequeño incremento en los precios del petróleo, en una situación en la que la economía funcionaba, donde el aparato productivo estaba activo, donde nuestra industria petrolera tenía proyectos inclusive de incrementos en la producción, más allá del nivel de precios que estaba en el entorno, mientras que ahora tenemos una industria petrolera totalmente destruida, no produce ni la mitad de lo que producíamos hace 20 años, no hay capacidad de inversión en la misma, y en cuanto al aparato productivo privado está básicamente desmantelado gracias a este conjunto de medidas que han ido coaccionando, asfixiando al sector productivo nacional a través de controles, leyes, regulaciones e infinidad de elementos. Esto, por supuesto, ha generado una situación en la población terrible, y es por eso que hoy en día estamos dentro de lo que se define como una emergencia humanitaria compleja y que requiere una intervención urgente. Se habla de más de 350,000 personas que, de no ser atendidas en cuestión de días, simple y llanamente están condenadas a la muerte. Nada de esto ocurría en aquel afamado 27 de febrero, y sin embargo fueron fuerzas que se movilizaron para ir generando una movilización, valga la redundancia, de la población, y generar una cascada de eventos que nos ha traído hasta acá. A propósito del 89, en el marco de lo que se denominó como el Gran Viraje, usted me corregirá si me equivoco, este plan del expresidente Pérez, se hablaba de una devaluación progresiva de la moneda. Esto, generó la reacción de los ciudadanos, amén del incremento de pasaje, y lo cierto es que hoy, en 2019, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan han decretado una maxi devaluación. Ya un dólar cuesta más de 3.300 bolívares según la página web del Banco Central, y yo quisiera un comentario de su parte al respecto. Lo saco a colación porque ayer decía Arreaza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que le están ofreciendo $20,000 a los militares para irse de nuestro país, y la verdad pensamos, de ser así, es que la Fuerza Armada entera o casi toda se va a ir a Colombia, porque eso representa el día de hoy casi 66 millones de bolívares soberanos en un país donde el salario mínimo son 18,000. ¿Qué puede decirnos sobre este tema específico, lo que está ocurriendo con nuestra moneda? La escuchamos. Bueno, mira, son muchos los elementos que podríamos conversar, pero en particular, tanto desde las políticas, desde la esfera productiva o real, como desde el punto de vista monetario, se ha hecho lo posible y lo imposible para destruir la capacidad de nuestra moneda nacional, y no funciona ni a nivel local ni a nivel internacional. Es decir, todos sabemos que un banco central tiene como función principal, su objetivo principal es mantener el valor de la moneda interna y externamente. Internamente es bajo el control de precios, cero inflación, y todos sabemos que estamos en un proceso de hiperinflación acelerado. Por otro lado, a nivel internacional ya no podemos ni decir cuánto vale una moneda si la comparamos con aquella de el 27 de febrero del 1989. Recuérdate que hemos tenido 2 reconversiones monetarias, una con 3, otra con 5 ceros, y como tú bien señalabas, ya en esta última reconversión, ya inclusive esa moneda está en 3.300 en términos oficiales. Es decir, nuestra moneda ha sido totalmente destruida, y por lo tanto el esfuerzo de nuestro trabajo y la remuneración que recibimos por ello es anulado en cuestión de días.
Si en aquella época decíamos, por ejemplo, hace unos 10 años, que la inflación de cualquier país latinoamericano era lo que ellos tenían anualmente, lo que nosotros teníamos mensualmente, ahora no es ni diariamente. Entonces, lamentablemente hay que decirlo, este modelo del socialismo del siglo XXI ha destruido todas las capacidades productivas venezolanas y con ello ha destruido la calidad de vida del ciudadano y está afectando en su condición de vida. Y como bien decía, si le pagaran $20,000 a todo militar que desertara y cruzara la frontera, pues eso resulta que puede significar hoy en día 5 y 6 años de trabajo. Por lo tanto, no vamos a tener fuerzas militares en cuestión de días. Profesora, brevemente, ¿qué podemos esperar para el corto y mediano plazo? Preocupa mucho lo que está ocurriendo con la industria petrolera en nuestro país, la inacción de Nicolás Maduro o la ceguera ante la gravedad de la crisis que afecta a Venezuela. La escuchamos. Mira, el modelo ideológico que rige este régimen no les permite a ellos tomar ninguna medida de recuperación económica. Y hay que estar muy claro que ellos están siguiendo directrices ideológicas. No entenderlo después de 20 años significa que no hemos aprendido nada. Su planteamiento es el control sociopolítico de la sociedad y no su eficiencia económica ni su bienestar. Por lo tanto, si no entendemos eso, no estamos entendiendo la raíz del problema. Identificar eso significa que esto no es cuestión de un pañito caliente de una política tal o una política cual. Venezuela exige el redireccionamiento de su economía a un modelo que apunte al desarrollo de capacidades de los individuos y donde el Estado se concentre en la oferta de oportunidades para que eso se realice. Eso, dentro del mundo occidental, responde a lo que llamamos economías de democracias liberales, economías de mercado y donde políticamente la democracia es la forma en la cual tomamos las decisiones. Nosotros exigimos recapturar, retomar las estrategias y las formas que exigen las repúblicas liberales y en donde los poderes tienen sus contrapesos. Eso exige retomar el Estado de Derecho. Todos estos elementos están planteados dentro de lo que hemos llamado una estrategia de recuperación de país. Ciertamente estamos en condiciones terribles en este momento, pero también es cierto que de peores circunstancias muchas naciones se han levantado y no hay razón alguna, déjame decirte, para que Venezuela no pueda retomar su senda de crecimiento y desarrollo como la tuvo en el pasado e inclusive deslastrándose de fallas que en aquel momento tuvimos. Profesora, gracias, me quedo con esa idea. Podemos salir de esta crítica situación. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular: más de 60 países demostraron su rechazo a Nicolás Maduro y se retiraron del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando empezó